Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio, por esta invitación. Hemos llegado a, lastimosamente, yo le dije a Germán qué días me da guayabo, como decimos acá en Colombia, y tusa, en que estemos terminando este curso porque me parece supremamente interesante y sobre todo que fuimos aprendiendo cosas como píldoras y digamos cápsulas muy interesantes de cómo mejorar tanto política, estrategia. Hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver como aplicabilidad en lo que tiene que ver con cadena de custodia, respuesta a incidentes aplicado a normativas nacionales y aproximado, ¿no? Porque queremos ser un poco, digamos, modestos en mirar, digamos, en compartir un alcance, una visión que, pues, que entre Germán y yo construimos y que llevamos a buen término hasta el día de hoy. Queremos que hoy sea una sesión totalmente compartida, como siempre lo hemos venido manejando. Agradecerles a ustedes por tenernos esa paciencia, ese don de beneficio, por ejemplo, personal o, digamos de recaudo en sensatez en todo lo que han venido ustedes participando durante todos estos días y estas horas en estas sesiones y pues desde luego también digamos con muchas proyecciones a futuro para poder mejorar en muchas áreas, viceversa con Guatemala, viceversa Colombia y poder digamos trabajar en como muchísimas iniciativas más. Pues nada, voy a proyectarles a ustedes pantalla, y para poder arrancar el día de hoy nuestra sesión 4. ¿Vale? Nuestra sesión 4. Bueno, déjenme contarles que me siento muy feliz de haber llegado a esta sesión, comentarles que estoy acá en Montevideo, Uruguay, para Julio y para Germán, que también digamos que de alguna manera han estado compartiendo estos espacios. Muy interesante en donde voy a participar en el simposio de Reset, que lo organiza el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos y que pues lógicamente me gustaría que también hacerlos partícipes de lo que se vive acá. De pronto les voy a pasar por aquí un link en breve para que nos puedan acompañar los que quieran. Estos días, inicia el día de mañana la agenda y termina el día jueves. Entonces, por acá les voy a estar pasando esa información de la mano para que también estén un poquito, digamos, asociados a esos elementos e instrumentos que de alguna manera la OEA ha apalancado a nivel suramericano con Uruguay y que quiere extenderlos a través de su programa, ¿vale? Entonces, para que también los tengan en cuenta. Y también una segunda invitación es respecto al foro, al sexto foro que se celebra en Colombia, pero también hay transmisión en vivo virtual. Voy a hacerles extensiva la invitación para que se puedan inscribir también de una manera gratuita. Bueno, acá va a haber puras invitaciones. Ya va a haber la primera invitación, la segunda invitación es para que se inscriban a un foro donde van a haber expertos en lo que tiene que ver con informática forense y ciberseguridad. Lo organiza la Superintendencia de Industria y Comercio. Como es costumbre, cada año realiza el foro en esta versión o este número de edición va a ser por sexta vez, donde va a reunir expertos en esas áreas. Voy a estar compartiendo algunos conocimientos en lo que tiene que ver con los retos que tiene que ver actualmente con la evidencia digital, la custodia digital de esa evidencia y lo que tiene que ver también con la inteligencia artificial, los aportes hacia la forencia digital y la computación cuántica. Entonces, me gustaría que también me acompañaran ustedes en ese evento. Voy a pasarles otro link. Ustedes me van a decir, bueno, este man, muchas invitaciones. Este también es de gobernanza en inteligencia artificial, lo organiza la UNESCO, y pues lo voy a enviar a beneficio que también o a reserva de que pronto se puedan escribir, ¿no? A discreción de ustedes. Bueno, y también lo certifica, creo que una organización, no sé si una universidad apoya esto, creo que es Harvard,
que apoya esto con UNESCO. Entonces, pues me parece interesante compartírselos con ustedes para que ustedes participen en esos escenarios. Bueno, en la sesión cuarta, entonces en la parte uno vamos a ver todo lo que tiene que ver, vamos a, no sé, recapitulemos lo que vimos la sesión pasada. Acuérdense que estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con los entornos seguros, las políticas de concienciación, lo que, digamos, de alguna manera debemos tener en cuenta para evitar que de alguna manera nos hagan una ingeniería social avanzada. Después por allí también, lógicamente, anterior a esto, Germán hizo todo el esbozo de lo que tiene que ver con estas políticas dentro de la privacidad, dentro de la protección de datos y muchos más elementos que se pueden asociar a este tipo de situaciones. Es importante que tengan en cuenta que ya respondiendo a todos los escenarios de ciberseguridad en esos requerimientos básicos, me gustaría leerlos el día de hoy. Voy a tratar de hacer una actividad interactiva. Espero que me apoyen en ello y ustedes vayan enviando las respuestas inmediatamente, vayamos conversando de cada uno de los asuntos o de cada una de las líneas de trabajo que vamos avanzando. Entonces, aquí tenía dos posibilidades: de mostrar un caso de uso eh, y demostrar una línea de trabajo simulada atendiendo un incidente simulado. Entonces, lo que se quiere es que cada uno responda pedagógicamente o de aprendizaje a una estructura de una posible respuesta que tengamos dentro de nuestras acciones o dentro de nuestros roles. Importante porque gestionar la seguridad informática, la seguridad de la información o la ciberseguridad también depende mucho de lo que son los roles. Un ejemplo claro es hoy en día, por ejemplo, acá en Colombia, no sé, no me he actualizado los últimos minutos o los últimos reportes, la comunicación directa de los centros de datos de atención o de gestión de datos de AWS está fallando por por un acceso a sus recursos de bases de datos o de conexión directa de latencia de la estructura de datos. ¿Esto qué tiene que ver? Hace 2 días, en resumen, se viene viviendo una interrupción del servicio, una indisponibilidad de acceso hacia AWS en uno de esos componentes, lo que ha dejado hoy en día elementos inconectados o desconectados de acceso a algunas plataformas o algunos servicios, lo que puede también acarrear un impacto frente a organizaciones hoy en día que utilizan, pues lógicamente, AWS. La diferencia y por qué traigo ese esquema, digamos, o acuño o enlazo ese ejemplo, es porque hoy en día no sabemos diferenciar muy bien o no sabemos emplear unas acciones frente a la respuesta a un incidente porque las confundimos muchas veces a la respuesta de un evento o a la respuesta de un incidente tecnológico. En ambas situaciones, muchas de las opiniones son diversas, pero aquí traté, digamos que de alguna manera, basarme en lo que tiene que ver con los estándares que hoy en día se están utilizando. Llamemos también, ¿por qué no?, un protocolo de gestión, hoy la ISO 27032, acompañando de todo lo que tiene que ver con la estructura de 27001, pues nos ayuda también a poder emplear esas herramientas como buenas prácticas en la 27035 dentro de su familia, ¿cierto? De la 27001. Eh, Traigamos a colación 32 como base para que no perdernos en este mar de normas, 27032, y por aquí aparece la 27035. Muy interesante porque cada una de ellas nos aportan elementos claves. ¿Por qué nos vamos a, digamos, emparejar con NIS? Porque finalmente, a pesar de que de pronto no las estemos implementando en la actualidad, sí nos lleva a un marco de trabajo. Recuerden que tenemos normativas generales, normativas particulares específicas, estándares, marcos de trabajo y normativas aplicativas dependiendo de nuestra gobernanza. Ese espíritu de gobernanza o ese espíritu de gobierno nos lleva
a que de alguna manera implementemos esas best practices o implementemos esas mejores prácticas. ¿Por qué tenemos que hablar de mejores prácticas? Porque precisamente un entrenamiento o una capacitación o una sensibilización o una concientización debe hablar de mejores prácticas porque son seres humanos quienes gobiernan esas mejores prácticas, ¿no? O que permiten afianzar o mejorar el ciclo de mejora continua, PHBA, diciéndose claramente que este ciclo viene siendo muy implícito en todas las actividades de continuidad y mejora, inclusive aquellas que se derivan de la calidad o aquellas normas que se derivan de la gestión del riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, por eso se habla de esas mejores prácticas y el por qué son importantes aplicarlas en nuestro contexto, subrayando contexto como un escenario en el cual ustedes están viviendo cada día y que de alguna manera están viviendo que la tecnología emergente genera tanto falla tecnológica como falla humana o falla o vulnerabilidad que se deriva de una acción humana. Entonces, esos tres escenarios son muy importantes porque los contextos pueden generar desinformación, pueden generar información acertada, pueden generar acciones y pueden generar planes. Trayéndolo desde ese punto de vista, los planes pueden volverse reactivos o anticipativos. Recuerden que varias sesiones anteriores hablábamos de por qué era necesaria la anticipación. Por eso es que existen metodologías como el Cyber Threat Intelligence, que nos ayuda a generar acciones repetitivas o acciones de inteligencia basado en patrones para poder anticipar una amenaza. Las tecnológicas muy escasamente se aproximan a ser predichas o predecibles, por decirlo así. ¿Por qué? De alguna manera, la tecnología, como dice Nick Espinosa, y lo cito como experto en esta área, indica que la tecnología algún día tendrá que fallar. Si no falla, habrá un ser humano que permita que falle. Algo así por el estilo, ¿no? Entonces, después viene la gestión de la evidencia digital. Allí ustedes me dirán, bueno, pero Emanuel, aquí nosotros le llamamos prueba digital. Acá le llamamos elemento material probatorio, guardando las proporciones de este término muy anglosajón, digital evidence, o sí, todos estos elementos que vienen o se derivan del conocimiento anglo o americano están basados en hechos fácticos físicos que hoy pueden volverse digitales. La cadena de custodia nace con el espíritu del sistema penal oral acusatorio. ¿Cierto? Entonces, esta cadena de custodia nace desde lo físico, pero hoy en día estamos hablando de trazabilidad o evidencia trazadigital, ¿sí? Componentes que de alguna manera hoy en día en nuestros países estamos compartiendo en muchos de los aspectos, tanto a nivel privado como a nivel público. Y allí también abro el micrófono, en cierto sentido, abro el chat para que ustedes hablen y opinen sobre el tema de cómo lo tienen instituido, cómo están actuando, qué se requiere para poder mejorar, preservar o adquirir o mejorar esos componentes que ustedes actualmente están realizando o están ejecutando, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar eh, por sí mismos a poder navegar sobre cómo preservar esa evidencia forense de manera forense en caso que se derive de alguna conducta. Acá en Colombia le decimos una conducta típica, antijurídica y culpable, pero puede ser que sea una conducta administrativa. Alguien metió mal el dedito y hizo que se cayeran los servidores de AWS en toda Sudamérica, plum, y metió el dedo. Puede ser. Eh, o que se deriven de información o que sirvan para poder aportar información a la opinión pública, ¿cierto? De ahí nace la diplomacia cibernética, la diplomacia en ciberseguridad, del cómo mandamos el mensaje o cómo lo enviamos, no un cable gate o no ¿cierto? Una fuga de información y antes que eso suceda, pues se deriva un plan o se derive un plan de gestión, de administración y respuesta. Entonces, en ese orden de ideas nos da una organización
Y lo que queremos o pretendemos en esta pequeña charla el día de hoy es mostrarles un escenario simulado, un escenario práctico, un escenario que les pueda brindar esas herramientas a partir de cómo compartir esos contextos simulados en un mundo que hoy en día, vuelvo y repito, la tecnología puede fallar de alguna manera, si falla un video BIM, si falla una previsualización de alguna herramienta, es porque pues de alguna manera esos escenarios pues están orientados a que fallen algún día. Y hoy más en día, hoy más que nunca, porque la tecnología en la nube, como ustedes lo saben, como tecnología emergente, está pues lógicamente asociada a errores, asociada a que se coloca un componente sobre otro. Ejemplo, yo voy a trazarlo acá a nivel de Colombia, lo que significa con la 5G. Toda la implementación de la 5G está hoy en día de pronto a veces entredicho porque de alguna manera se está generando acciones de mejoras ante esa infraestructura, pero no se sabe qué errores conlleven anteriormente, o bueno, no se sabe cómo sean esas implementaciones cuando se tienen errores predefinidos o con antelación o no resueltos en ese orden de ideas, ¿no? Entonces, viéndolo así, denme un minutico, voy acá a desplegar este simulador y vamos a tratar de aterrizarlo a ese marco de ese contexto, a esa amenaza. Dijimos en anteriores sesiones que una cosa era ver una amenaza, otra cosa ver un ciberataque. En este caso, estamos viendo dos diferencias. ¿Qué es un evento, en cierta manera, y qué sería un ciberataque? Un evento, ciberataque o incidente. Ambos tres tienen contextos o conexiones similares. Sin embargo, todavía de alguna manera nos confundimos entre lo que es un evento, lo que es un incidente y lo que es un ciberataque. Puede ser que el ciberataque sea continuo, ¿cierto? Pero el evento no. El evento puede ser que hoy sea cada día o cada hora, cada segundo puede que cambie un evento. Y el incidente se materializa, lógicamente, ese evento se convierte en un incidente o ese ciberataque también se materializa en un incidente. Si ven, digamos que más o menos la diferenciación, un incidente, un ciberataque. Bueno, mientras eso sucede, que estoy acá esperando que se me, se me, se me cargue la aplicación, vamos a ver qué es un ejemplo de un incidente. Entonces, aquí voy a navegar sobre una página. Si la conocen, pues me dicen los que la conozcan para que la tengan en cuenta en sus investigaciones. Sin embargo, lo voy a hacer a muy modo demo, de tal manera que esto nos sirva de escenario contextual y que nos sirva de un escenario para poder compartir. Esta página se llama ramsonlook.io, ¿cierto? Simplemente lo que yo hice, bueno, yo voy acá a mostrarles, es un dinosaurio chiquitico, ¿sí? Aquí se encuentran indexadas la mayor parte de los grupos de ransomware a nivel global, ¿sí? Si uno ingresa acá, Logbit, pues más o menos traerá información relacionada de ese grupo, ¿sí? Entonces, podemos, digamos, hacer una búsqueda reciente de lo que un grupo a nivel de contexto general puede estar actuando. Pero también podemos ir a eventos recientes. Entonces, por ejemplo, algo, digamos, reciente son estos elementos que están aquí posteados, ¿sí? De compañías y organizaciones que han sido atacados, ¿cierto? O han sido afectados por diferentes actores de ransomware a nivel global. La diferencia es que este ciberataque ya pasó. Los eventos de ese ransomware ya sucedieron. Eso es lo que quiero llevarlos a diferenciar. Y hoy en día ya se convierten en incidentes que se están gestionando todavía. Al momento, después de un incidente de ransomware, lo que sucede en esos escenarios es que indudablemente
puede que todavía se encuentre el hecho de alguna manera viviéndose. Entonces, en ese orden de ideas, al estarse todavía en caliente, por decirlo así, viviéndolo, pues de alguna manera los ciberatacantes tienen acción sobre muchos de esos componentes que de doble extorsión, por ejemplo, extorsionan doble vez a las víctimas. Y pues desde luego, esto genera todavía mayor impacto sobre el negocio, ¿no? Entonces, eso es un escenario clave que debemos tener en cuenta el día de hoy y en nuestras organizaciones. Entonces, ahora sí, aquí les voy a mostrar, digamos, en palabra castiza, cuáles serían esos componentes claves que deberíamos analizar. Aquí yo no voy a mostrar temas de nadie o de países particulares porque no es el hecho. Sin embargo, pues lógicamente aquí aparecen muchísimas organizaciones y al lado derecho aparece el grupo que de alguna manera realizó el ciberataque. Resulta y pasa que antes de que este grupo atacara a esa organización, pues tuvo que hacerle una perfilación, tuvo que hacerle algunos eventos de escaneo, o sea, lo tuvo que escanear alguna vez y lo tuvo que indagar. Hoy existen, después de que murió Windows 10, no sé si ustedes recuerdan hace varios días, hace varias semanas, que yo les mencioné que había fallecido Windows 10, o bueno, creo que es más reciente, Windows 10 no alcanzamos a hablarlo porque fue el pasado martes, entonces eso más o menos fue entre jueves y viernes, pero si ustedes recuerdan que murió Windows 10, aquí en esta página Chodan, yo mostré en una charla, y creo que fue ante fuerzas militares, que yo con un simple, digamos, filtro, yo puedo, digamos, mirar cuáles o cuántos dispositivos están asociados a Windows 10 a nivel global. Y no solamente Windows 10 como sistema operativo, sino todos los dispositivos que pueden estar conectados a ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, eh, vamos a colocarlo acá como Windows 10, entre comillas. Aquí solamente lo coloqué como entre comillas. Sin embargo, yo puedo hacer varios filtros. Acá nos dice más o menos que hay 1 millón, 1 millón. Esto me parece una cifra no tan, por decirlo así, tan escandalosa. Eh, un momento, me logueo acá para verlo de una mejor manera, mostrárselo de una mejor manera. A ver, se los muestro. Bueno, aquí me toca agregar. Se los muestro por el otro lado. Bueno, mientras ustedes van viendo acá el perfil de Akira, ¿cierto? Porque acá miren, acá hay dos tipos de escenarios. Ataca sistemas operativos Windows y sistemas operativos eh, Linux. Sin embargo, bueno, yo voy a sacar por acá la conexión a Shodan mucho más específica, ¿sí? Entonces, igual por acá esta otra. Ok, listo. Y acá, listo. Listo. Ahora sí, voy a duplicar mi pantalla. Bueno, entonces aquí está Chodan. Lo que yo les estaba mostrando es que me mostrara todos los sistemas operativos Windows. Inclusive yo puedo filtrar por país. Entonces voy a buscarlo de esta manera. Solamente ahí está para mostrar cuántos hay en Colombia. De ese 1.100.000 algo, en Colombia hay 5.354 activos actualmente dispositivos Windows 10, a pesar de que ya quedó obsolescente, ya quedó sin soporte, todavía existen dispositivos. Acá nos dice, mire, en Bogotá hay casi 2.801 dispositivos, Medellín subsecuentemente, Cali, Tocancipá, bueno.
Colombia y demás. Okay. Y adicional están los puertos que están conectados quizás tecnología, dirigida tecnología en cada uno de esos dispositivos. Eso significa que esa superficie de ransomware, como les estábamos mirando ahorita, ¿sí? En la página Ransom Look, le lleva al atacante a que vaya y visite estas probablemente víctimas y les haga un análisis preadvertido, ¿cierto? O unos eventos para poder generarles un incidente de ransomware. Solamente hablando de un incidente de ransomware, ¿vale? Y estábamos diciendo que estas son las víctimas probablemente que cuantificados con las personas o con las organizaciones que tienen debilidades o vulnerabilidades están asociadas a estos escenarios. Inclusive el victimario o el atacante tiene acceso a IPs, tiene acceso a dispositivos y probablemente puede ver la dirección IP de qué víctima puede atacar. ¿Qué haría entonces un atacante? Simplemente entonces va y lo escanea o le dice, así de rápido estoy tratando de ubicar a, a una persona, a una posible víctima que sufra de una vulnerabilidad y que probablemente yo, digamos, o el atacante esté, digamos, dirigido a ejecutar ese ciberataque, ¿no? Utilizando simplemente dos herramientas, verificando que exista, ¿cierto? Verificando que exista y que tenga una cuenta de correo para poder empezar a hacer un ataque de tipo ransomware. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, simplemente lo hice en tres pasos y eso es lo que hace un atacante teniendo todo ese árbol de problemas y de evidencias notificadas previamente. Entonces, el atacante, un evento puede ser cualquier elemento dirigido a esa dirección IP y un ciberataque puede darse dependiendo de cuál tipo de herramienta táctica o técnica emplee. Entonces, por eso nace este simulador, que es el que les quería mostrar. Vamos a comenzar una simulación. El objetivo es que los que son técnicos o los que no son tan técnicos lleguen al conocimiento o miremos a ver hasta dónde llegamos en ese conocimiento y que vayamos los dos, en este caso, que yo en este caso y ustedes que vayan, digamos, asociando todo este tipo de situaciones en un contexto, que eso es lo que venimos a tratar el día de hoy. Entonces, un evento, un ciberataque o un incidente. Si ustedes tienen un evento, muy probablemente sea a través de un SIEM. Si se dan cuenta, un sistema de eventos o un sistema que colecte eventos o administre eventos. Entonces aquí tenemos un evento claro que es crítico a determinada hora, que son múltiples conexiones salientes dirigiéndose con un control o comando y control con una dirección IP, ¿vale? Es muy alto y esto está generando muchísimo ruido. Esa generación de ruido genera una actividad sospechosa. Hasta ahí un evento. ¿Yo qué puedo hacer? Contener, ¿vale? Puedo de alguna manera eliminar la forma de poder bloquear, ¿cierto? Eso también lo puedo hacer. Eso se llama mitigación dentro de la contención o la contingencia o la contención, es la mitigación y después vamos a mirar qué es la erradicación, ¿cierto? Cuando le dicen erradicar es que probablemente no vuelva a suceder. Eso es lo que se dice en el mundo técnico. Me imagino que quedó la lección aprendida. Eso es más o menos lo que quiere decir. Entonces aquí tenemos una alerta sospechosa que disparan múltiples alertas de severidad sobre posible ransomware. El ransomware que mirábamos hace un momento, en donde 15 servidores críticos de una importante entidad gubernamental o los servicios públicos en línea están caídos. El SOC a nivel escala el incidente a nivel 1 y nos pregunta, ¿cuál va a ser la primera acción como jefe del SOC? 1. Activar el plan de respuesta a incidentes PRI y convocar el equipo de CECIR inmediatamente. 2. Intentar restaurar los servidores desde el último backup sin investigar. Notificar a la alta dirección y esperar instrucciones.
¿Cuál creen que sería la respuesta adecuada en ese sentido? Los leo. Uno. Muy bien, por acá Patricia lo colocó o nos dijo que uno. Voy a devolverme, voy a tratar de devolverme, permítanme un momento porque se me desarmó el escenario. Un momento, un momento. Me tocó devolverme acá. Voy a devolverme un momentico. También un momento. A ver, listo, ya lo voy a colocar acá en pantalla completa. Listo, compartir. Listo. Entonces, por ahí Patricia habló al chat y dijo que el uno. Vamos a marcarlo, ¿cierto? Correcto, muy bien. ¿Por qué no sería el 2 ni el 3? Porque sencillamente, como lo hemos aprendido en varias clases, es mejor atender lo que está pasando en el instante y acuérdense que vamos en erradicación o contención de un evento, ¿vale? Ahora, tenemos otro caso. Vamos a hacer un análisis forense en vivo. Con los sistemas aislados es hora de investigar. Se debe preservar la evidencia volátil. ¿Qué procedimientos, oído a la pregunta, qué procedimientos usted efectuaría, ¿sí? ¿Qué procedimiento sería el correcto para capturar la memoria RAM? Ahí los duros, los técnicos, a ver qué responden. Mire, ya respondieron. Usar una herramienta forense como FTK y Mayer o Volatility son dos herramientas técnicas. Entiendo yo que no todos somos acá técnicos, pero las otras nos obligan a de pronto tomar esa decisión primaria. ¿Por qué? La segunda opción, reiniciar el servidor, pues voy a borrar información naturalmente. Instalar un nuevo software antivirus en el servidor afectado y correr un escaneo completo. Yo he visto a gente técnica ejecutar la 3. De alguna manera he pasado saliva cuando sucede eso. Entonces, pues no sería la 3, ¿vale? Porque se pierde evidencia volátil por el mismo hecho de ser volátil, entonces se perderá evidencia, ¿no? Entonces, y la capturar la memoria RAM es como si nos hiciéramos una lobotomía. La lobotomía en el cerebro humano es intentar borrar fragmentos neurológicos para poder evitar que recuerde la persona algo. Algo muy similar sucede con los sistemas operativos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a marcar esa. Vamos a ir a recuperar, en el caso de que sea un evento o un incidente, sí, un evento o un incidente, materializado de alguna manera, tratar de que esa recuperación no solamente sea tangible, sino que yo pueda volver a darle continuidad, ojo con la palabra, continuidad a mis acciones, lo que yo ejecuto en el día a día, lo que antes me servía en la ejecución de ese escenario o de ese sistema. Entonces me dice, la recuperación y el hardening. Los sistemas están limpios. ¿Cómo procede para restaurar los servicios de forma segura? La primera opción, restaurar desde backups limpios y verificados, realizar pruebas UAT, ¿cierto? Esas son pruebas especializadas para obtener, digamos, la trazabilidad también, habilitar claves de usuario, habilitar monitoreo reforzado antes de volver a producción. O conectar inmediatamente los servidores porque me están afanando. Necesitan que siga fluyendo la conectividad o que siga fluyendo las acciones dentro de mi organización. ¿Qué dirían ustedes? ¿La primera o la segunda? Opción uno. Muy bien. Es el procedimiento de recuperar lo que me permite garantizar de que volvamos a un estatus anterior y aseguremos
ese estado anterior para poder volver a la continuidad, ¿no? Que es la continuidad de la operación o el famoso BCP, Business Continuity Plan, ¿vale? Aseguramiento de la escena digital. Aquí me imagino que los servidores públicos de fiscalía, mejor dicho, actuarán inmediatamente. El equipo jurídico determina que se presentará una denuncia penal ante la fiscalía o autoridad competente. Se debe iniciar formalmente la cadena de custodia. ¿Cuál sería el primer paso? Primero, voy a colocar de abajo hacia arriba. Hacer una copia de los archivos importantes a un disco externo personal para asegurarlos. Alguien que me escriba por qué no no en un dispositivo personal. Alguien que lo leo, por favor. Que por qué no debería ser personal. Porque se compromete su propia información, muy bien, seguridad en la información, clasificación de los datos, porque es un tema legal, porque ya estamos protegiendo la escena en el ámbito del ciberespacio, en el ámbito digital, en el ámbito tecnológico, porque los equipos de información pertenecen a la institución, desde luego, y es una función pública, es un servicio que está ejecutando esa organización gubernamental. Exacto. Por política de gestión de seguridad en la información. Documentar el orden del trabajo, identificar el personal forense, hacer el aseguramiento de la evidencia, desconectar el equipo, aislar y documentar su estado. Pone el riesgo de ambas, de la institución y la personal. Muy bien, excelente, ¿no? Yo creo que vamos a pasar el examen. Vamos a hacer entonces un formulario de cadena de custodia. Yo acá me aproximé a lo que de pronto ustedes hacen allá en Guatemala y esto también lo dejo a discreción. Complete el formulario de cadena de custodia para el disco duro server Finanzas HDD 01 que acaba de clonar o que acaba de adquirir la imagen forense digital. Usted le coloca el número de caso, el ID de la evidencia, la descripción de la evidencia, que aquí, desde luego, yo puedo colocar más cosas, ¿cierto? La ubicación, las personas que tomaron contacto con él, todos esos elementos sirve para poderlos ubicar en un espacio y en un contexto. Recolectado por Jaime Dávila, ¿cierto? Funcionario de Procuraduría, Ministerio, Ministerio Público, lo que sea, ¿sí? Ministerio Público, etc. ¿A qué horas? Importantísimo. Estas horas van en concomitancia o en equilibrio con el timestamp que yo le doy a la información. Generalmente se hace a través de una firma digital, generalmente se hace a través de un hash, generalmente se hace a través de un estampado cronológico. En la cadena, aquí, por ejemplo, en Colombia, si usted está por fuera haciendo un trabajo en campo, pues usted puede hacerle ese timestamp o ese firmado de hash, que es la función para garantizar la integridad y la mismidad del elemento en campo, lógicamente con una herramienta forense que le arroje inmediatamente esa información. Ya hoy existen diferentes elementos o diferentes herramientas que me ayudan a generar digamos, digamos, marcas de tiempo o marcados de tiempo con el tiempo real, con el tiempo ajustado en este caso para nosotros a la línea al meridiano de Greenwich y la línea ecuatorial. Todos esos elementos están, digamos, ajustados y calibrados para poderlo hacer en campo a través de las herramientas forenses. Cuando se cubre más la rigurosidad dentro de un escenario práctico ante una entidad de gobierno, es mucho más el componente de seriedad, de rigurosidad que se debería tener. Y más tratándose de un ciberataque o un ciberincidente. ¿Sí? Indudablemente, en algunos casos, usted está lejano en la zona rural, pues no puede hacer todos los escenarios que pudiese hacer en la zona urbana. Sin embargo,
usted puede utilizar algunas herramientas para ello, ¿no? Yo les voy a mostrar acá una, yo les voy acá a parar un poquito el compartir pantalla para acá mirar de pronto una aplicabilidad de alguna de esas herramientas, ¿sí? Voy acá a mirar esta, este elemento se llama, este es, ok, listo, ahora sí les voy a compartir. Eh, listo. Vale, estas dos herramientas, en el caso de que no se tenga una herramienta forense licenciada, no reemplaza una, no excluye, no es excluyente. Uno como funcionario público tiene que de alguna manera utilizar la mejor herramienta posible para poder utilizarla en campo, utilizarla ante un aspecto legal, ¿no? Pero esta puede servir en el cierto sentido. Miren, aquí yo tengo un generador timestamp que es, me genera la fecha, el día, la hora, el minuto exacto para poder generar ese timestamp. Lo que me hace es una validación y yo elijo el que me sirva, o bueno, elijo el formato que me sirva para hacer ese estampado cronológico en el tiempo de que se hace esa recolección, esa preservación de esa evidencia digital. Pero por otro lado, entonces garantizamos la integridad. Entonces, garantizar la integridad no es solamente es tomar un archivo, garantizar ese elemento y que no vaya a tener corruptibilidad, es decir, que no vaya a ser modificado, dañado, alterado, pues lógicamente afectado por por algún externo, ¿no? Entonces yo puedo agregarlo. Esta es una página, pero pues esto se hace a través de una herramienta los que no la tengan, pues lo pueden utilizar. Se llama MD5 File Checksum y aquí el Timestamp Generator. Pero en este caso, tú subes o alguno de ustedes sube un archivo, en este caso yo subí una imagen, pues voy a obtener ¿qué? La validación de esa imagen y el MD5 o el hash, pues, en este caso. Pero si yo quiero elegir otro, puedo elegir otro tipo de hash. Cualquiera que sea archivo URL, lo puedo hacer, ¿vale? Lo único que tengo es que generar el chat o el SHA-1 o la información que quiero generar para poder asociarlo a un elemento de cifrado, ¿no? Entonces, yo aquí voy a colocar, este es el final del curso y yo automáticamente estoy mirando acá cómo de alguna manera me va a quedar estampado un código alfanumérico en determinadas cifras, determinados caracteres para poder garantizar su integridad. En el momento de que yo quiera vulnerar o borrar o alterar esto, pues automáticamente este texto automáticamente cambiará. Este texto
Con el timestamp nos garantiza integridad, originalidad y sobre todo una línea de tiempo en la cadena de custodia. Entonces, ambos elementos son supremamente pertinentes para poder valorar, entender y sobre todo asociar la evidencia o la cadena de custodia en dado caso que nos toque asumir ese rol como funcionarios públicos. Acá en Colombia, por lo menos un funcionario público se le deben entregar esas herramientas esenciales para que ellos puedan, de alguna manera, aportar, digamos, al proceso en este caso, ¿no? O que de alguna manera también sirvan como testigos o, en este caso, como investigadores, dependiendo de su rol. El almacenamiento y el acceso controlado. Hoy tenemos nube, tenemos Internet de las cosas, tenemos inteligencia artificial, tenemos por otro lado la tecnología convencional como dispositivos físicos de almacenamiento digital, discos duros, USBs. Tenemos una gran cantidad de cosas. Lo más importante es que la evidencia tenga sobre todo un responsable y un documento que la controle. Eso nos lo indica también la ISO 31000, nos lo indica la ISO 9001, que es el control de los documentos. Por eso es que a veces uno lleva un control de los documentos y cada elemento está sistematizado. En dado caso que no se tenga, debemos controlar un documento para generar esta acción sobre el elemento, ya sea un documento digital, una evidencia o un elemento que vaya a ser elegido como evidencia. Aquí ya lo leo para saber qué respondieron. La evidencia ahora está en custodia. ¿Qué principio es fundamental para su almacenamiento? El principio no es que nadie la rompa, nadie la dañe, nadie la modifique y nadie la altere. Entonces, en ese orden de ideas, los elementos claves es evitar la manipulación en lo posible, ¿no? Debe ser almacenada, debe haber una bitácora, que es el registro de la continuidad de esa cadena de custodia, ¿no? Bueno, muy bien. En la primera escena de los factores de la simulación, tuvimos muy buenas respuestas. Pero quisiera, digamos que de alguna manera escucharlos. Aquí es donde cualquier pregunta es válida para poder, digamos, de alguna manera observar que el contexto puede cambiar repentinamente porque tenemos tecnología que está conectada en la nube y tenemos tecnología que está conectada por elementos físicos. En ambas situaciones yo les hago una pregunta a ustedes. Aquí se viene la parte del aula invertida. ¿Cuál es el escenario más complejo y por qué? Cuando no se encuentra al alcance la evidencia digital o la información o cuando está al alcance. ¿Y por qué? Los escucho y los leo. Ahí, ya ahí colocaron. Voy a enviar las dos páginas que me pidieron que enviara, ¿cierto? Y los leo para que me digan lo que acabo de preguntar. El timestamp generator, pues en dado caso que no lo tengamos, pero si lo tenemos no hay ningún problema. Y el hash online es simplemente una herramienta accesoria, porque pues hoy los peritos en informática forense tienen cada uno o tienen de alguna manera estas herramientas dentro de su kit de herramientas, ¿no? Entonces, eh, para que no, digamos, para no tener, no solamente tener en cuenta lo que ya sabemos, sino que se puede validar en otras herramientas información que no esté a la mano. A mí me gusta mucho esta herramienta, quizás de pronto alguno de ustedes, si la ve, la aproveche. Listo.
¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el escenario? La nube. Ok, la pregunta es para Patricia. ¿Cuál de los dos escenarios es más complejo de garantizar, de esa integridad, de esa custodia de esa evidencia? La tecnología que está al alcance y que puede ser manipulada por un tercero, alguien la puede incinerar, botar, modificar, o la que está fuera de su alcance. Usted tiene que llamar al de AWS, entrégueme la información en este momento que se encuentran en un problema de conectividad, imagínate, o en un problema de configuración. Entonces, ¿cuál es digamos, el riesgo en ambas situaciones y cuál es el más complejo de asegurar? Por acá dicen entonces la nube, cuando no está al alcance de la evidencia, ya que sería quizá difícil de conseguir si no hay un soporte donde se ha guardado. Muy bien. Cuando está al alcance de todos por la susceptibilidad, lo que acaba de hablar. Cuando no está al alcance. Cuando está al alcance. Cuando esté al alcance podría ser. ¿Podría ser? Pregunta acá Nancy. Cuando está al alcance de todos, más peligroso, más riesgoso, dice Nancy. Cuando está al alcance, dice Jaime. Guardar en la nube así la tengo al alcance personal, ¿vale? Cuando está al alcance, o sea, la nube no se va a caer, no va a tener ninguna falla, vas a recuperar siempre la data. Ok, la tecnología que está al alcance. Eh, ok, lo que está fuera del alcance. Cuando está al alcance, muy bien. En la nube, la tecnología que está al alcance porque todos tienen llave de acceso. Y la que está al alcance porque puede ser riesgosa. Muy bien, muy buenas respuestas. Ok. Ya aquí estoy analizando cada una de las respuestas. Bueno, son diferentes riesgos. Acordémonos que uno es el componente en la nube, tiene un riesgo ajustado a las consecuencias de que él se transfiere el riesgo a un tercero en muchas de las ocasiones. Y en otras es que esa transferencia de riesgo puede generar mayor impacto que los riesgos en donde usted tenía al alcance la información, en algunos casos. Esto viene en razón a que muchas de las tecnologías que hoy en día se migran a la nube, anteriormente ocupaban demasiado almacenamiento en las organizaciones. Hablemos de la tecnología de digitalización en las organizaciones para volverse o para transformarse digitalmente. Todo esto se fue mandando a la nube, se fue mandando a la nube, y el problema es que quedan grandes bases de datos en donde la accesibilidad se mantiene, o sea, la función del acceso, pero si se cae o si se obstaculiza o se interrumpe ese servicio, el acceso solamente o la disponibilidad depende solamente y únicamente de ese riesgo, de que se caiga el servicio. Y frente al escenario de que un ser humano la cuide todo el tiempo, la disponga, la lleve, la traiga o la tenga almacenada, pues muchas personas pueden accederlo de manera física y puede en determinada manera acceder, dañar, modificar, alterar y en dado caso destruir los datos, ¿no? Entonces, dependiendo de cada contexto, dependiendo de cada riesgo, se genera un determinado impacto. Y así nos llevamos una idea qué controles debo ajustar para cada escenario. Entonces, por eso mismo hicimos la simulación de ese caso para que ustedes vieran toda la línea en el ejercicio del uso de la tecnología que hoy en día falla porque tiene que fallar y pues en consecuencia tenemos que ejecutar ciertas acciones para poder garantizar la integridad, la mismicidad, la custodia de esa evidencia digital. Bueno, yo creo que ahí lo sigo leyendo para poder, digamos, también analizar y poder, digamos, también generar respuestas de manera sincrónica y poderles ayudar y solucionar, ¿no? O aportar. Quisiera consultar cómo manejan el tema de la nube en su país, ya que es un servicio que no está en custodia de la institución, la tienen regulada para adquirir el espacio o son libres de tener sus sistemas en la nube o con servidores propios. Ya, sí, de alguna manera tenemos varios tipos de servicio en la nube
o nubes que son híbridas, ni nubes que son comerciales y nubes que son privadas. La mayoría de los bancos hoy en día en las aplicaciones que manejas en tu sucursal virtual es nube. El 99.9% es nube. Y muchas de esas conexiones tienen que ver con conexiones directamente en base de datos de los bancos que también se ejecutan en nube. Donde se trayeran todas esas consultas a nivel privado, a nivel local, no darían abasto. ¿Cómo están haciendo los bancos? Que miremoslo como lo hace en nivel privado. Desplazan una transferencia de riesgo. La transferencia de riesgo en dos aspectos. Uno, que se pueda garantizar a través de una póliza la interrupción o que el impacto sea subsanado a través de un elemento de carga probatoria dirigida hacia la nube, no hacia el banco. Es decir, que yo pueda de alguna manera castigar o siniestrar una póliza porque ya no depende ni del banco, no depende del banco, sino de la nube que haya una interrupción. Muchas veces, algunas veces son comunicadas, otras veces no. Ejemplo, lo que acabé de decir de AWS. No sabemos si, pues sí sabemos que hay una gestión adecuada del mantenimiento de la nube, pero muchos de los equipos respaldados, perdón, plataformas y aplicaciones respaldadas por nube hoy están obstaculizadas e interrumpidas y los usuarios no tienen acceso, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. No sé si allá de alguna manera también son, eh, utilizan AWS o utilizan otro proveedor, ¿no? Entonces, pues eso es lo que actualmente estamos viviendo. Quizás de pronto, Germán pueda de pronto profundizarnos un poquito más allí, pero pues no le quiero desplazar la responsabilidad de preguntar, perdón, de responder a cabalidad en todos los escenarios, ¿no? Sabemos de algún escenario que ejecuta actualmente el sector financiero y después esa transferencia de riesgo en muchas ocasiones. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si está por ahí, Jer. Sí, por acá ando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Emanuel, por la explicación, por el espacio, como siempre, por esos comentarios tan precisos. De pronto también, respecto a la pregunta que hacían ahorita de la nube, nosotros en un documento que es el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno pasado, aprobamos una política que se llamó la de Cloud First, la de nube primero. Y un poco lo que se buscaba con esa política era que las entidades, en la medida de lo posible, trataran de mover sus datos y su información a soluciones en la nube, independientemente que fuera nube pública, híbrida, privada, un poco, digamos, también para tener un nivel de resiliencia organizacional mejor. Hoy por hoy se habla más de un enfoque que no es cloud first, sino data first, o sea, no nube primero, sino datos primero. Y tiene que ver precisamente con, y lo creo que tiene bastante que ver también con lo que nosotros charlábamos la vez pasada, con el nivel de criticidad y confidencialidad de los datos que utilizan las organizaciones. En ese sentido, un poco lo que se busca es que dependiendo de esa, digamos, la naturaleza de los datos que utilice la organización o para qué se estén utilizando, pues puedan ser utilizados, digamos, distintos tipos de nube y también, por supuesto, se tenga que atender a distintos niveles de ciberseguridad, distintas certificaciones, como por ejemplo, digamos, distintos niveles de SOC o distintos niveles de tier de los data centers que se van a utilizar para procesar y tratar esa información. Entonces, un poco como lo hemos venido haciendo nosotros, tiene que ver es un análisis, digamos, particular de las compañías para poder, de las compañías y de las entidades y de las personas en general, para poder definir cómo van a utilizar la nube. Pero digamos que es algo que está permitido y promovido, digamos, desde la administración nacional. Entonces, simplemente también para ir entrando acá en materia, déjenme voy a colocar acá mi presentación. Ay, que no la encuentro. Simplemente, pues de nuevo, y creo que muy en línea con lo que comentaba hace
momento también, Emanuel, cuando comenzaba la sesión, es pues agradecerles a ustedes por este esfuerzo que han hecho de conectarse, por acompañarnos en estas 4 semanas. Pues es mal que bien un mes de trabajo, un mes de prestar atención, un mes de concentrarnos en estos temas de ciberseguridad. Así que de verdad, pues querría también resaltar ese esfuerzo importante que hacen ustedes de escucharnos, de prestar atención y también de, en últimas, pues llevarse estas conversaciones también a lo que está ocurriendo en, eh, en, de lo que está ocurriendo también pues en el país y en la región. Yo creo que tal vez uno de los valores importantes, y creo que tal vez lo mencionaba la primera vez que tenía el chance de trabajar estos temas con Julio, es que por supuesto es importante mirar qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Europa, qué está pasando en distintos países que son líderes globales de estos temas. Pero creo que también es importante mirar a nuestros pares, ¿no? Mirar a la región, mirar qué está pasando con países como Colombia, como Chile, como Brasil, y también precisamente pues de esas realidades compartidas que tenemos nosotros como latinoamericanos, pues también aprender y construir mancomunadamente. Yo siento que para los temas de tecnología e incluso especialmente para el tema de ciberseguridad, la cooperación internacional no es algo que es bueno tenerlo, sino es algo absolutamente necesario, ¿no? Precisamente en la medida que nosotros tenemos distintas instancias de cooperación, distintas instancias de colaboración, distintas instancias de diálogo, pues podemos llegar más lejos utilizando menos recursos y funcionando más eficientemente. Entonces, tareas importantes como las que, por ejemplo, hace el CECIRT Américas de la OEA, tareas importantes como las que está haciendo, por ejemplo, también FIRST, tareas importantes como las que está haciendo también, por ejemplo, Global Gateway de la Unión Europea, distintas organizaciones que están también trabajando en este frente de cooperación internacional en ciberseguridad, pues se vuelve muy importante. En últimas, algo que nosotros hemos hablado a nivel personal es, pues esta frase un poco clichésuda, por decirlo así, de que somos tan fuertes como el eslabón más débil. También aplica, digamos, en esta escala regional, en la medida que los países de la región también no puedan reaccionar y no puedan cooperar y trabajar mancomunadamente para garantizar la continuidad de los servicios, la continuidad del funcionamiento de las instituciones, las entidades ante incidentes, pues van a terminar generando unos efectos complicados para la ciudadanía, no solamente en el país, sino incluso también en la región. Entonces, creo que tal vez simplemente antes de comenzar la sesión, el mensaje importante también que nosotros queremos dejar es ese de cooperación, de trabajo mancomunado, de construir conjuntamente con las entidades de cada uno de los países, y de esa manera pues nosotros también poder enfrentarnos y prepararnos para estas dinámicas. Entonces, simplemente para continuar con el tema que tenemos para nuestra clase de hoy, que es precisamente respuesta a incidentes y continuidad del negocio, pues quería un poco, digamos, también hablarlo ya después de haber revisado los ejemplos y haber también mirado un poco la parte técnica con Emanuel, también mirar qué cosas tenemos que empezar a hacer nosotros o a tener en cuenta nosotros dentro de nuestras entidades. Una parte importante, e incluso como lo hemos hablado a lo largo de estas clases, es esa tarea de documentar, esa tarea de tener políticas, esa tarea de contar también con procedimientos que sean claros para las personas involucradas, de cómo reaccionar ante incidentes de ciberseguridad y cómo también hacerlo de una manera, podríamos decir, relativamente estandarizada y en la que sea claro cuáles son los roles de las personas. Precisamente cuando nos enfrentamos a estos escenarios en los cuales un incidente tiene este potencial digamos, de llegar a ser disruptivo de los servicios que estamos prestando. En el caso de las entidades públicas, de los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía, pues nos encontramos ante unas desafíos bien importantes que también, por supuesto, tienen toda una dimensión humana.
Y esa dimensión humana precisamente tiene que ver no solamente con las capacidades técnicas de las personas que están involucradas en la entidad y que están involucradas en el proceso de atender desde la parte computacional y informática el incidente, sino también de los distintos roles que juegan un papel dentro de esa tarea de reconocer y atender pues estos incidentes. Precisamente un poco lo que yo quiero que nosotros hablemos es cómo podemos empezar a tener estas conversaciones dentro de nuestras entidades, cómo podemos empezar a tener estas conversaciones dentro de nuestras organizaciones y empezar a hacer ese trabajo que también es importante de establecer esos protocolos, de establecer esas políticas, de establecer digamos, respuestas, de establecer esas cadenas de mando, de establecer esos roles que nos permitan atender eficientemente en caso que nuestra organización sea víctima de un ataque o sufra algún incidente y que podamos nosotros pues garantizar precisamente que atendamos ese incidente y podamos volver a retomar nuestros servicios de la manera más rápida y eficiente posible. Precisamente entonces, la idea que queremos dejar acá es eso, la continuidad institucional en últimas garantiza la resiliencia del Estado frente a ataques, fallos, desastres y todo tipo de incidentes, y precisamente lo que busca es también proteger esas funciones críticas, mantener la confianza ciudadana y asegurar una gobernanza digital sostenible también desde esta perspectiva de seguridad. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando un poquito? El marco conceptual que quiero que nosotros tengamos en cuenta y que pues también ya Emanuel eh, digamos, lo ha mencionado, creo yo, muy valiosamente, pues es importante, digamos, también tener estándares y en el mismo espíritu de esta conversación, del principio de esta conversación que les decía, es importante la coordinación, es importante ese trabajo mancomunado, también, por supuesto, es importante la adopción de estándares. Precisamente para esta dimensión de continuidad institucional, yo quiero que nosotros pensemos sobre todo en clave de tres principios, del principio de resiliencia, del principio de disponibilidad y el principio de recuperación. Entonces, esto ¿con qué tiene que ver? La resiliencia es sobre todo la capacidad que tiene nuestros sistemas de información, nuestra organización, nuestra entidad para atender este tipo de incidentes y para atender ataques y para atender fallos de todo tipo. También la disponibilidad, que es la capacidad de entonces tener esos distintos sistemas y nuestros servicios, digamos, en línea y disponibles para que sean usados tanto por nuestros usuarios internos, o sea, nuestros funcionarios, como nuestros funcionarios externos, la ciudadanía. Y también este principio de recuperación, que sobre todo apunta es a que la recuperación en caso de sufrir un incidente como los que hablamos, pueda darse también de una manera que sea eficiente en cuanto a los costos, que también limite la cantidad de tiempo que el servicio está fuera de servicio y también, por supuesto, teniendo en cuenta la protección de la información y de los datos personales que eventualmente pudieran estar comprometidos en un escenario de estos. Eh, ¿Cuál es el enfoque que también nosotros les proponemos? Por supuesto, hay unos procesos esenciales que se llevan dentro de las entidades y no necesariamente todos son los mismos y tienen el mismo grado de criticidad. Yo les explico por qué. Entonces, acá hay unos procesos esenciales en algunos sectores, como por ejemplo el de salud, justicia, seguridad y defensa, datos poblacionales, o sea, el tema de estadística del Estado, incluso también de finanzas y tributario, que por supuesto tienen esa característica esencial como sectores. Sin embargo, también es importante entender cuáles de esos procesos, cuáles de esos sistemas son especialmente críticos en el marco de esos mismos sectores. Entonces, por ejemplo, hace unos días hablaba yo con un colega que es un capitán de la, eh, de la Armada de un país acá latinoamericano, y él me decía, por ejemplo, que estaba interesado en utilizar soluciones open source de inteligencia artificial en defensa. Digamos, mi primera respuesta es, eso es como una mala idea porque estamos hablando de temas de defensa, ¿no? Y como estamos hablando de temas de defensa, pues de una a mí se me prende el bombillo de esto puede ser una mala idea porque estamos utilizando datos de información que implica seguridad nacional, información que implica, por ejemplo,
la identificación de miembros de la Armada, la identificación de, distintos tipos, por ejemplo, puede ser de organizaciones que eventualmente afectan el orden público, y etcétera, etcétera. Y yo le dije, ven, pero pensemos eso, porque de golpe me generaba bastante ruido, le dije. Y él me dijo, no, mira, lo que queremos es utilizar eso, por ejemplo, para que las personas que tienen que prestar servicio militar puedan utilizar sistemas que estén basados en IA open source para poder verificar cómo está pues su situación militar y demás. O puedan solicitar documentos pues, como de sus pas y salvos que les exigen desde las fuerzas, desde la fuerza pública, etcétera, etcétera. Yo dije, ah, bueno, pues de golpe puede ser. Y eso, digamos, a mí me parece un buen ejemplo de cómo, por supuesto, estamos hablando de sectores, pero esos sectores estamos prestando todo tipo de servicios y eso también nos hace que tengamos de alguna manera que pensar en priorizar y pensar en atender, en ver cuáles son los más críticos para la operación y ver de esa manera también cómo podemos atender y prepararnos. Precisamente en ese marco que nosotros estamos colocando, tenemos sobre todo dentro de esa misma lógica del ciclo de mejora continuo, tal vez tres pasos. El primero tiene que ver con prepararnos, ¿no? Que es entonces, como estábamos hablando ahorita, entender cuáles son mis sistemas, cuáles son críticos, cuáles son menos críticos, cuál es la información que yo tengo almacenada, cuál es la información que yo necesito para poder continuar operando con un mínimo de eficiencia en caso de que esos sistemas informáticos dejen de funcionar. ¿Qué puedo hacer para continuar prestando el servicio? ¿Qué canales alternativos puedo utilizar? ¿Qué herramientas alternativas puedo utilizar? Y, por ejemplo, digamos también mirando en casos de la vida real, esa preparación puede ser algo como de verdad prepararse en el caso de que perdamos completamente el uso de sistemas informáticos en un servicio que sea especialmente crítico, como por ejemplo puede ser el servicio de salud, ¿no? Digamos, pensemos, qué sé yo, tenemos una falla en los servidores, tenemos una falla energética y eso hace que nuestros sistemas dejen de funcionar. Digamos, yo podría decir, bueno, listo, la atención a pacientes la puedo parar, a los pacientes que no son críticos, pero por ejemplo, yo no puedo parar el sistema de urgencias. ¿Cómo voy a hacer yo entonces para llevar, por ejemplo, los registros de las personas que están entrando a urgencias? ¿Cómo voy a hacer yo para hacer el triage y verificar qué personas sí tienen un grado de urgencia mayor que otras? Y ahí, incluso que yo no tuviera ningún tipo de sistemas, tengo que seguir operando, ¿no? Entonces es importante también mirar, atendiendo a nuestro sector y atendiendo a nuestra actividad, cómo prepararnos para esos casos incluso muy extremos de tener que operar, incluso sin tener ningún sistema funcionando, por ejemplo, como les comentaba en el caso de una falla de energía total, que puede obligarnos a tener que utilizar, por decirlo así, papel y lápiz para llevar nuestra información. Em, También, precisamente, tenemos esta otra dimensión que tiene que ver entonces con responder. Ya nos hemos preparado, finalmente ocurre un incidente desafortunadamente y nosotros entonces lo que debemos hacer es prepararnos para atender ese incidente. Entonces, ver esas capacidades que nosotros preparamos, tanto técnicas como humanas, los planes, las políticas para identificar cuáles son los roles, entonces, qué es lo que tiene que hacer el CISO, qué es lo que tiene que hacer el CIO, qué es lo que tiene que hacer el equipo legal, qué es lo que tiene que hacer el equipo de comunicaciones, cómo vamos a coordinarnos, cómo va a funcionar ese suerte de mando de control dentro de la organización. Vamos a tomar, dependiendo también del tipo de incidente que sea, la decisión de acercarnos a las autoridades y, por ejemplo, pedir, en el caso que, por ejemplo, se tratara de un tema de defensa o un tema que pueda comprometer los servicios públicos del país a causa de un atacante externo. Por ejemplo, si vamos a involucrar, por ejemplo, un puesto de mando unificado ciber en el cual vamos a tener a las fuerzas públicas, a la policía, al ejército y las capacidades de ciberdefensa también del Estado. Entonces, entender también cuáles son los roles, cuáles son las capacidades técnicas y también cómo acercarnos a las autoridades que nosotros necesitamos, dependiendo también del asunto que tengamos, ¿no? Porque de nuevo podemos estar teniendo, como les mencionaba ahorita, un ataque en el que un tercero de un país extranjero rival está tratando, por ejemplo, de atacar los sistemas del Servicio de Salud Nacional, pero también puede ser como el primer caso que estamos hablando, simplemente que hay una falla de energía por cualquier razón, qué sé yo, un terremoto, Dios no quiera, o un tsunami o alguna cosa
complicada que hace que entonces tengamos un incidente que nos saca fuera de servicio. Entonces acá también, digamos, es importante identificar eso, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso puede tener sentido acercarse a las fuerzas de defensa de la autoridad precisamente para atender un eventual ataque de un actor externo, extranjero, mientras que el otro puede ser, por ejemplo, una dinámica más de trabajar con las autoridades para entender cuándo se va a restablecer los servicios de energía, que puede tener algo más que ver precisamente con los encargados de prestar el servicio de energía eléctrica y también pues los reguladores del sector energía. Después de eso, una vez realizada la respuesta, tenemos la tarea de recuperar y lograr que los servicios vuelvan a estar en línea, que es precisamente donde hablamos ahí de esta idea de continuidad. Acá sobre todo se trata de entender cuáles fueron los sistemas que están comprometidos, cómo podemos llegar a recuperar también los servicios críticos de la manera más rápida, pero también utilizando una cantidad de recursos eficientes. Y una vez, digamos, hemos logrado recuperar los servicios y los sistemas en la medida que esperamos, dentro de esa lógica de mejora continua, identificar cuáles de esos roles funcionaron bien, cuáles no tan bien, si tenemos todas las capacidades técnicas que necesitamos, si logramos articularnos suficientemente bien también con las autoridades y de esa manera, pues también aprender y volver a ese primer paso de preparar. Y otra vez entonces prepararnos y revisar qué no funcionó bien y hacer entonces ese proceso de mejora continua también desde la perspectiva de la continuidad de negocio. Entonces, como les hablaba ahorita, que es interesante entonces e importante para desarrollar ese plan de continuidad institucional, identificar servicios críticos y dependencias tecnológicas, que por supuesto van a depender de cada organización y no podemos asumirlos un poco a rajatabla dependiendo del sector en el que estemos, por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba. También evaluar las vulnerabilidades por tipo de incidente y los riesgos. Entonces acá, por supuesto, acá como hablábamos, ¿qué pasa si estoy ante un accidente? Por ejemplo, puede ser un error humano, o qué pasa si estoy ante una catástrofe natural, o qué pasa si estoy ante un ataque. Y eso también, por supuesto, me va a mí generar distintos riesgos y distintas vulnerabilidades que es importante también entender para tener un plan acorde a ese incidente o a ese ataque. También lo que nosotros vamos a encontrar es que entre ese plan de continuidad yo voy a establecer unos objetivos y esos objetivos van a tener que ver con lo que yo voy a buscar recuperar y el tiempo en el que yo voy a buscar hacerlo. Entonces, las siglas para eso son el RTO o el Recovery Time Objective, que es entonces el objetivo de tiempo de recuperación, y el RPO, que es el Recovery Point Objective, que es entonces también el objetivo de punto de recuperación. Entonces ahí, por supuesto, vamos a estar enfrentándonos a distintas realidades dependiendo de el incidente o dependiendo incluso también de si es un ataque. Y lo que nosotros entonces vamos a tratar de hacer es también atendiendo a la criticidad de los servicios que estemos analizando, que estamos proveyendo desde nuestra organización, pues establecer un plan que priorice esos servicios críticos, que priorice también tratar de alcanzar el mayor nivel de recuperación posible para esos servicios críticos y que de pronto pues también pueda dejar en un lugar distinto o incluso, digamos, tomar medidas técnicas para compartimentizar, por ejemplo, servicios que no son tan esenciales y poder hacer funcionar los que sí son más claves. Entonces, por ejemplo, pensemos en ese mismo ejemplo de una falla de energía eléctrica total en un hospital. Digamos que entonces nosotros tenemos una falla de energía eléctrica, pero precisamente como planeamos, parte de nuestro plan de continuidad del servicio de negocio tiene que ver con tener plantas eléctricas, por ejemplo, de gasolina. Nosotros sabemos que esas plantas eléctricas de gasolina tienen la capacidad de operar por un par de horas, pero también sabemos que tenemos unos recursos limitados y, por ejemplo, después de hablar con las autoridades nos han dicho que no saben si el apagón va a durar horas o días. Nosotros sabemos que tenemos ese recurso limitado y, por ejemplo, lo que podríamos hacer es decir, no, vamos a canalizar la energía que tenemos para atender los servicios de urgencias. Entonces, por esa razón, por ejemplo, no vamos a estar haciendo atención de medicina general o atención de temas que no sean de emergencia, qué sé yo, oftalmológicos, odontológicos, etcétera, y tomamos entonces esa decisión para poder continuar con el servicio. No, por supuesto, esa solución no implica una recuperación total del funcionamiento del hospital, pero sí nos permite atender por lo menos el tema más crítico que, por ejemplo, serían los pacientes en urgencia. Entonces,
también un poquito eso nos termina llevando a combinar dos cosas, que es por supuesto sí la tecnología que tenemos disponible, pero también pensarlo en una clave operativa de qué hacemos para lograr que los procesos continúen funcionando de una manera razonable con los recursos que tengamos disponibles, ¿no? Entonces también, digamos, por eso les planteaba la idea de de que del motor de gasolina para generar energía de ese generador eléctrico, precisamente, digamos, por ejemplo, como una manera de continuar la operación, a pesar de que pues no estemos pudiendo solucionar el problema más macro. Pero acá de nuevo la idea es continuar operando y continuar atendiendo las partes más críticas de nuestra operación. Eso entonces también lo que nos implica, particularmente cuando hablamos de nuestra parte de información, es que debemos también tener protocolos de acceso alterno y de respaldo, que eso también ahorita lo alcanzó a mencionar Emanuel. Lo primero es, por ejemplo, cuando estamos enfrentando incidentes que comprometen la manera en la cual se accede al sistema o que incluso pueden tratarse de ataques. Nosotros también debemos preparar y tener diseñados métodos alternativos de acceso. Eso pueden ser, verse como VPN seguras, como redes redundantes o incluso el uso de canales satelitales. Eso, digamos, como puede verse. Por ejemplo, imaginemos de nuevo ese ejemplo de hay un accidente natural y, por ejemplo, las redes de fibra óptica quedan inoperantes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, utilizar canales satelitales para mantener la comunicación. Y para eso, pues, tener a disposición equipos que nos permitan tener esa comunicación satelital. Entonces, qué sé yo, de golpe teníamos el Starlink ahí por si las dudas o tenemos algún tipo de conexión satelital, un plato de satélite también para permitir esa comunicación y también tener canales de respaldo en caso de que puedan estar comprometidas los canales, digamos, usuales que se usan para la comunicación. Entonces, por ejemplo, piensen en la sesión pasada que nosotros hablábamos por ejemplo, alguien se hace pasar por otra persona, ese ejercicio de suplantación utilizando los canales institucionales, y eso hace que las personas empiecen a dudar de si las personas con quienes están hablando son realmente quienes están hablando, ¿no? Eso, por supuesto, nos puede crear un gran problema a la hora de continuar la operación de la organización, porque no sabemos realmente quién está, con quién estamos hablando y si la persona que dice que es realmente quién es. Y eso, pues, en últimas puede también comprometer el funcionamiento de la organización. ¿Qué podemos hacer para eso? También planear tener canales seguros que nosotros usemos en ese tipo de casos o tener canales que nos permitan pues estar seguros de las personas con las que estamos hablando. Entonces creo que hace unos días estaba mirando yo un caso, por ejemplo, creo que era de deepfakes en Argentina, y un poco el caso es que utilizaron deepfakes para suplantar a un funcionario público, y pues el funcionario público estaba dando unas órdenes. Las personas no revisaron que se tratara realmente de quién era, y eso pues digamos también creó un gran caos dentro de la organización. Uno, ¿cómo puede pensar que puede ser una manera efectiva para evitar eso? Yo diría una llamada telefónica. O sea, nosotros usar el teléfono normal, ya sea fijo o nuestro teléfono móvil y llamar al número que tenemos de la persona, que ahí esperaríamos que no estuviera comprometido por algún otro canal digital, por ejemplo. También tenemos que tener la información nuestra también respaldada en backups y tener procedimientos y políticas también dentro de la organización de cómo se van a hacer esos backups y esos respaldos de información. Entonces, lo primero, y eso era bien importante mencionarlo, que incluso lo decía Manuel con un ejemplo, es no solamente tener las copias del sistema dentro del sistema, sino también tener copias que estén en frío, es decir, que no estén conectadas a los sistemas que están operando y que nos puedan servir para recuperar el sistema en caso de que este esté comprometido de alguna manera. La idea de esto es precisamente que al estar en frío, al estar por fuera de lo que está operando, podemos utilizarlos para recuperar hasta cierto punto el estado del sistema sin que estén comprometidas por ejemplo, un eventual incidente o ataque al sistema que nosotros tenemos. También es importante precisamente en ese ejercicio hacer pruebas periódicas de esa restauración para que en el momento en el que deban hacerse se puedan hacer también de una manera efectiva. Y como en todo, y como precisamente hablábamos, creo que es nuestra primera sesión de que lo que estamos haciendo acá es ejercitar el músculo de la ciberseguridad.
pues también es importante tener simulacros interinstitucionales y también validar cómo están atendiendo nuestros equipos a esos incidentes. Entonces, los simulacros, ese ejercicio también es importante, también es relevante. Como les comentaba, no solamente la parte técnica y no solamente la parte tecnológica, sino también cómo nosotros logramos comunicarnos eficientemente para atender esos distintos tipos de incidentes a los que los podemos enfrentarnos. Entonces, de un lado tenemos la parte de los roles, de identificar los contactos claves y también es tener una estrategia de comunicación en crisis. Entonces, lo primero es, por ejemplo, construir árboles de contactos de emergencia, ¿no? Entonces, si identificamos un incidente, eso a quién se lo debemos informar, se lo debemos informar al CISO de la organización, es algo que debe elevarse a la dirección de la organización. Por ejemplo, en el caso de una entidad, debe elevarse al ministerio o a los viceministros. Es un tema que se queda en el CISO, es un tema que puede llegar a comprometer tanto un servicio público, que es algo que debemos hablar con el CERT nacional. O algo que en lo que debemos involucrar también, como hablábamos hace un rato, las capacidades de la policía o las capacidades de la Fuerza Armada en ciberseguridad. También quiénes son nuestros proveedores, cómo podemos contactarlos rápidamente para entender qué está pasando. Y piénsenlo, y creo que es pues bien interesante el contexto de lo que pasó con AWS. Entonces imagínense, ustedes son del equipo de TI de su organización y se dan cuenta que no está funcionando nada, ¿no? Porque ustedes tienen sus sistemas almacenados en AWS y hubo esta falla global y no está funcionando nada. En ese primer momento de está pasando esto, hay un montón de hipótesis que se barajan, ¿no? ¿Será que estamos sufriendo un ataque? ¿Será que se trata de un tema de disponibilidad? ¿Será que pueden ser en mil razones? Eh, y eso se soluciona o se puede solucionar por, digamos, en este caso, pues preguntándole en lo que estamos hablando al proveedor, ¿no? Entonces, yo hablo con mi proveedor y le digo, oiga, mis sistemas están caídos, ¿usted sabe algo al respecto? Y mi proveedor me dice, sí, qué pena, es que están caídos los sistemas, los servicios a nivel global, entonces estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para solucionarlo, ¿no? Y de esa manera, pues digamos, también se logra escalar solamente hasta donde sea necesario. Entonces también el contar con un árbol de contacto de emergencias es importante, también para ir escalándolo en la medida de que sea necesario. Por eso también, digamos, esta figura como de un árbol, ¿no? A medida que sea más grave, pues voy a tener que subir más dentro de ese árbol hasta llegar, pues digamos, a la autoridad que tenga la capacidad tanto técnica y también me atrevería yo a decir como política u operativa para poder tomar las decisiones. También, como les comentaba, es importante tener canales alternativos y seguros de comunicación. También es importante, y eso también es algo creo que yo que se está trabajando bien valioso, desde las propuestas legislativas que están en el Congreso de la República y que precisamente tienen que ver con construir pues protocolos para que el CECIR de Guatemala tenga pues la capacidad de atender pues estos incidentes y también apoyar y colaborar. Acá es importante sobre todo entender el rol que tienen los CERTs y también el rol que tienen los CECIRs, sobre todo sí en su capacidad técnica, pero también en su capacidad de coordinación, ¿no? Entonces, los CECIRs también se convierten en una herramienta clave en la cual los distintos actores pueden charlar, hablar en tiempo real y a tratar de atender muy rápido cuando se presenta algún incidente, que de nuevo puede ser de todo tipo. Y también es importante, como les comentaba, en el caso de ser necesario, pues buscar también la coordinación con actores internacionales, por ejemplo, la OEA, FIRST o LACNIC. Creo que ahí es de nuevo valioso entender esa lógica de árbol de cómo entonces nosotros vamos escalando dependiendo de las dificultades que vayamos encontrando y también, por supuesto, de la dificultad que tenga el caso al que nosotros nos enfrentamos, el incidente al que nos enfrentamos. Esto también nos lleva aquí, como les comentaba, vamos a hacer una institucionalización de la ciberseguridad. Y eso, digamos, independientemente de si tenemos una ley o no, un reglamento o no, tiene que ver es entonces cómo nosotros desde nuestras propias entidades podemos empezar a tener estas conversaciones
y verlas precisamente como una manera de atender eventuales riesgos a los que puede seguir los que puede sufrir nuestra organización. Creo que ahí es bien clave entender que, por supuesto, las leyes siempre son importantes. Yo, digamos, personalmente soy abogado, entonces naturalmente creo en el valor de las leyes, pero las leyes también solo son valiosas en la medida en que se toman medidas para implementarlas, sino simplemente son, pues digamos, frases, párrafos en un papel. Esa parte de la implementación muchas veces tiende a ser la más dura y muchas veces ni siquiera se necesita una ley, ¿no? Particularmente siento para estos temas de ciberseguridad, nosotros podemos hacerlo desde los estándares que ya tenemos. La ley, que sí tiene un valor muy importante, llega sobre todo es para ayudarnos a fortalecer y concretar ese marco institucional de respuesta y eso es, pues digamos, también terriblemente valioso. Pero si lo queremos hacer, digamos, al nivel más micro, por decirlo así, podemos arrancar sin la ley. Ya para hacerlo a un nivel macro y hacer una política nacional de ciberseguridad, sí vamos a necesitar una ley, pero tal vez, como les comentaba, acá estamos tratando de ver qué podemos construir nosotros en nuestro día a día, qué podemos construir nosotros desde nuestro rol en la organización. Y para eso, si bien la ley es valiosa e importante, podemos comenzar a hacerlo ya con las herramientas que tenemos disponibles. Una manera de hacer eso es, por ejemplo, a través de la creación de comités interinstitucionales de ciberseguridad. Eso, por ejemplo, puede llevar a que nosotros tengamos conversaciones como sectores y podamos entender qué tipos de amenazas estamos enfrentando, qué tipos de riesgos hay. Y de esa manera también compartir información y lograr hacer procesos de planeación estratégica, gestión de incidentes y evaluación de políticas que también sean eficientes, precisamente basados en esa cooperación que tenemos entre nosotros como actores de un mismo sector o actores de un mismo estamento del Estado. También la lógica de la integración estratégica se vuelve clave porque en la medida que nosotros aumentamos ese proceso de digitalización y ese proceso de transformación digital del Estado, que es absolutamente valioso e importante, porque genera muchas eficiencias y también genera beneficios a los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, eh, tiene todo un elemento adicional y es que esa digitalización, con esos beneficios grandes que tiene, pues también tiene unos desafíos y que podemos verlos de alguna manera como un aumento gracias a ese uso de tecnologías digitales de la superficie a través de la cual pueden afectarse los servicios del Estado. Y eso hace que entonces cuando nosotros pensemos en transformación digital, no podemos pensar solo en la transformación per se, sino también yo como garantizo que esos sistemas que voy a comenzar a implementar, esos sistemas que voy a comenzar a desplegar, pues también garanticen un nivel de seguridad adecuado y un nivel de protección de datos de la ciudadanía adecuado. Eso también nos lleva a una conversación que nosotros hemos tenido muchas veces, que es la de la cultura organizacional, ¿no? Entonces, pensar también en cómo las actividades que nosotros hacemos desde nuestra organización también requieren entonces un trabajo en ciberseguridad y que los distintos actores de la entidad, de la organización, entiendan ese rol. Entonces, eso termina entonces haciendo, hablando acá ya tal vez a un nivel un poco más macro, que nosotros pasamos entonces de hablar qué hago yo en mi entidad, qué puedo hacer yo con las entidades de mi sector, y lo que vemos es que entonces se vuelve importante construir también políticas transversales y construir un ecosistema de gobernanza. De seguridad digital. Ese ecosistema de gobernanza de seguridad digital, sobre todo, lo que nos va a ayudar es a entender quiénes son las personas que están hablando, quiénes son las personas que están involucradas y también especialmente para estos incidentes de mayor escala, poder atenderlos rápidamente y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Eso implica la adopción de políticas comunes, por ejemplo, entre ministerios y agencias que tienen digamos, objetivos o que tienen desafíos parecidos. Tener en cuenta ejemplos como los que nosotros hemos hablado, de las políticas de contraseñas, cuál es el uso de nube de la organización, clasificación de datos, que como pueden ver son todos temas que hemos estado hablando en estos 4 meses. Y también por ejemplo, el valor de contar con una oficina nacional que se encargue de los temas de gobernanza digital y resiliencia, o una oficina o una entidad que haga sus veces. Acá, sobre todo, y es uno de los desafíos grandes que también hemos encontrado, por ejemplo, en Colombia, es precisamente la construcción de esa institución, de esa entidad que se encargue sobre todo de jugar como articulador y coordinador
de los esfuerzos en ciberseguridad del país. En Colombia, como se hizo eso en su momento, fue a través de la creación del rol de coordinador nacional de seguridad digital, que es un rol que viene a quedar bajo la presidencia de la República, pero precisamente como es un rol y no una oficina o no una entidad, pues se vuelve un poco, digamos, como gaseoso, ¿no? No es muy, no, o sea, es como un título, por decirlo así, que se va rotando entre algunos actores y eso hace que también precisamente el no tener recursos y el no tener como un andamiaje institucional tan claro, pues sea difícil hacer esa coordinación. Esa fue una de las razones por las cuales también se hizo y bueno, pues se está haciendo el esfuerzo de crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital acá en Colombia, precisamente para tener ese actor, que pues sería el director de esa agencia, encargado de articular esos esfuerzos en el país. También es importante, como nosotros hablábamos, también muy en clave de los estándares y muy en clave de las mejores prácticas que hablamos, pues también hacer un proceso de monitoreo continuo y especialmente comunicar y tratar de trabajar mancomunadamente el lado del Estado en los resultados de ese monitoreo continuo como una manera de evitar eh, eh, que incidentes pues puedan tener un impacto sobre múltiples entidades, sino que podamos atenderlos de una manera eficiente. Entonces, eso también que nos pone en contexto que se vuelve importante tener una conversación sobre la ley sobre una ley de infraestructura crítica en Guatemala. Para eso es importante definir sectores estratégicos y también definir obligaciones diferenciadas. De nuevo, la idea con el tema de infraestructuras críticas es entender qué es lo que estamos protegiendo y entender cuáles son los sectores que estamos protegiendo. Y a través de eso, pues establecer unos registros de quiénes son los operadores de estas infraestructuras críticas, unos protocolos mínimos de seguridad y crear también pues una capacidad de coordinación nacional. Acá, digamos, es importante tenerlo en cuenta las infraestructuras críticas. En general, no solo en América Latina, sino en el mundo, están usualmente distribuidas entre el sector público y el sector privado. Y eso hace que sea importante, pues de un lado, identificar cuáles son esos sectores prioritarios y también entender con cuáles son las personas con las cuales se debe, digamos, hablar, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, si ustedes lo miran en esa conversación que nosotros teníamos sobre ese árbol de contactos, acá termina abriéndose aún más para convertirse entonces ya ese más bien un mapa de actores involucrados en la defensa de esas infraestructuras críticas. Acá tal vez simplemente como para aclarar el concepto, cuando estamos hablando de infraestructuras críticas, nos referimos sobre todo a aquellas cuya afectación o indisponibilidad pues tienen un efecto severo sobre los derechos de los ciudadanos. Entonces acá estamos, por ejemplo, pensando en la energía eléctrica, estamos pensando en los servicios de acueducto y alcantarillado, estamos pensando en el acceso a los servicios de salud, estamos pensando en los servicios de telecomunicaciones, que en última su afectación termina generando también unos efectos negativos sobre la sociedad en su conjunto y su indisponibilidad por un tiempo corto puede llegar también a afectar muy profundamente los derechos de la ciudadanía. Entonces, acá también la idea es que ese es un trabajo mancomunado, es un trabajo que se hace entre los distintos actores y que precisamente pues lo que nos permite es establecer unos protocolos mínimos de seguridad para garantizar que funcionen esas infraestructuras y que precisamente en caso de sufrir un incidente y que tengamos que enfrentarnos a una tarea de restablecer los servicios, es importante, digamos, también tener en cuenta esa coordinación y tener en cuenta cómo puede llevarse esto a cabo. Entonces, ¿cuáles pueden ser unos próximos pasos a seguir? Precisamente en ese ejercicio de gobernanza digital del Estado, mapear cuáles son las responsabilidades entre instituciones y colaborar. Creo que tal vez, usualmente lo más difícil, no solamente cuando estamos hablando del sector público, sino diría yo de la vida, es poner de acuerdo a la gente y precisamente se vuelve importante para lograr hacer eso, entender quién está a cargo de qué cosa y a través de eso entender y colaborar. De igual manera, un Consejo Nacional de Ciberseguridad que también tenga en cuenta el tema de continuidad de servicios, una Agencia Nacional de Seguridad Digital, o fundamentalmente como se le quiera poner, se vuelve también importante en esa tarea de articular
y de coordinar la respuesta cuando es necesario garantizar la continuidad de servicios, particularmente cuando hablamos de servicios esenciales atados a infraestructuras críticas. Y también un trabajo importante, guías sectoriales de respuesta y protocolos de reporte unificado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros entendamos cómo cada sector va a responder cuando hay un incidente y además de eso, que sus protocolos se reporten en un formato que permita entender y comparar. No solamente para efectos de atender el incidente en el momento, sino también de construir conocimiento y construir capacidades. También creo que es muy importante destacar que en este ejercicio de gobernanza es importante, por supuesto, el sector público, por supuesto, el sector privado, pero en últimas también juega un rol importante la academia y la comunidad técnica, como también los actores que vienen a dar esa línea de conocimiento y esa línea de cómo debemos acercarnos también desde la perspectiva más técnica a estos desafíos. Entonces, simplemente como para ir cerrando esta parte y ahorita quería proponerles también un ejercicio cortico para que lo discutiéramos un poco, es la continuidad, que tal vez es uno de los elementos centrales cuando nosotros hablamos también en ciberseguridad, es atender a todo lo que tiene que ver con en caso de que eventualmente seamos víctimas, seamos sujetos a un incidente, seamos víctimas de un ciberataque, nosotros podamos también atender estas realidades y de esa manera tener en cuenta qué está pasando, qué está ocurriendo y también garantizar que los servicios pues, puedan volver a funcionar de una manera eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la continuidad no es un documento, no es simplemente sacamos nuestro documento de continuidad de negocio, sino que en últimas es un proceso de que nosotros constantemente estamos trabajando y que tiene que ver con ese ciclo que nosotros hablamos ahorita de prepararse, de responder, de recuperar y de mejorar precisamente en esa lógica, ese ciclo de mejora continua. También es importante entender que para lograr esto necesitamos también entender una lógica de gobernanza digital que tiene una visión doble, tanto política como técnica. ¿Por qué política y técnica? Porque estamos hablando de liderazgos y estamos hablando de roles dentro de entidades públicas, dentro del sector privado y también dentro de la comunidad técnica y académica para lograr tener conversaciones completas que nos permitan fortalecer las capacidades del país ante eventuales incidentes. Guatemala, creo yo, tiene una oportunidad muy importante para liderar en Centroamérica este proceso, adoptando una visión de un Estado resiliente y seguro digitalmente. Y siento yo que hay unos desafíos, sí, pero también unas oportunidades enormes para que Guatemala se convierta en un referente en la subregión de Centroamérica y también pues en la región de América Latina y el Caribe. Entonces creo que eso también es importante mirarlo y ver cómo podemos trabajar mancomunadamente por ese objetivo. Acá simplemente les dejo una pregunta y ya entramos con la actividad. De pronto, si la quieren responder, si quieren dejar sus pensamientos en el chat. Creo que como les decía, por supuesto, estamos en una conversación grande legislativa que es muy importante y que creo yo es una señal bien positiva del compromiso que está teniendo Guatemala con fortalecer sus capacidades de seguridad y eso es muy importante no perderlo de vista. Sin embargo, también, como les comentaba, pues las leyes en últimas funcionan también a cómo se dé su proceso de implementación y la implementación pues la hacemos nosotros, ¿no? La hacemos cada uno en el día a día en nuestras organizaciones, en nuestras entidades. Y yo creo que es importante tal vez llevarnos esa pregunta de cara a lo que sigue y de cara a esto que nosotros les proponíamos con Emanuel, de ejercitar ese músculo de la ciberseguridad y es, qué puedo hacer yo mañana que llegue otra vez a la oficina respecto a esto? ¿Cómo puedo llevar un pasito más? ¿Cómo puedo hablar, por ejemplo, para ver si tenemos, como hablamos la vez pasada, tenemos una política de contraseñas? Cómo estamos, cuál es nuestra política sobre uso en la nube. Tenemos nuestro árbol de contactos de con quién hablamos si llega a pasar alguna cosa, quién es el responsable dentro de mi entidad, por ejemplo, si hay un intento de phishing, a quién se lo debo reportar. Todos son esos detalles que son muy valiosos porque precisamente son los que hacen que estas conversaciones un poco a 10.000 pies de alturas de seguridad digital y todas estas cosas
realmente se conviertan en algo en la práctica y eso lo logran es ustedes, eso lo logramos nosotros, cada día pensando en clave de cómo lo que yo hago también ayuda a construir esa cultura de la seguridad digital. Entonces, un poco les dejo esa pregunta para que lo piensen y vean cómo pueden seguir ustedes mismos ejercitando ese músculo de la ciberseguridad. Acá muy rápido, simplemente quería proponerles lo siguiente, una actividad, decisión en 5 minutos. Hagamos esto muy rápido porque además de eso creo que efectivamente tenemos como 5 minutos. Entonces, simplemente, después se va a poner el chat también es para irlos leyendo a medida que vamos pasando por la actividad. Entonces, ¿qué les propongo? La idea es que también pongamos un poquito en práctica esta idea de continuidad institucional y gobernanza de ciberseguridad. Y la idea es hacer un ejercicio de tomas rápidas frente a un incidente simulado. Entonces, la idea es ver de esto que nosotros hemos hablado, incluso no solo en esta sesión, sino también en las sesiones anteriores, de cómo podemos reaccionar a esto. Acá la idea de hacerlo en 5 minutos no es solamente que tenemos poquito tiempo, sino también ejercitar esa velocidad en que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el escenario que los propongo? Algo parecido a lo que ya les habíamos comentado. Entonces, ustedes se levantan, es martes por la mañana, bueno, ya martes por la tarde ya más bien. Es martes por la mañana, el portal de trámites en línea del Ministerio de Gobernación no está disponible. Los servidores de correo electrónico del sistema de identificación digital muestran errores de autenticación. Eso quiere decir la gente no está pudiendo loguearse a sus correos y al sistema. Los ciudadanos además empiezan a reportar fallas en redes sociales y líneas de atención. Entonces, están caídos los sistemas del ministerio, en este caso hipotético. Además de eso, no hay acceso al data center principal y el equipo de TI reporta que puede haber un posible ataque de ransomware. Entonces, ¿cómo podría el ministerio mantener su operación y garantizarse continuidad? Acá, sobre todo, quiero que nos pongamos en ese momento uno, que era como el que yo hablaba ahorita pues un poquito lo que pasó en estos días, ¿no? O sea, AWS deja de estar disponible y se caen servicios de muchas entidades alrededor del mundo y de muchas empresas alrededor del mundo. Entonces, el primer susto es, ¿pasó algo? ¿Será que nos atacaron? ¿Será que fue ransomware? ¿Será que pasó alguna cosa o es simplemente indisponibilidad de la nube? Entonces, pensemos en esa clave. Acá no sabemos qué está pasando, sino simplemente no está funcionando el portal de trámites, no está funcionando el correo y no está funcionando el sistema de identificación del ministerio. Entonces, lo primero, entonces nosotros no sabemos muy bien qué está pasando, pero tenemos que empezar a tomar decisiones. Entonces, ¿qué tres acciones deberían o podríamos tomar de inmediato para evitar la pérdida de servicios críticos? De pronto, ¿qué respuestas les ocurren que pueden ser interesantes a esa pregunta? Un poco con base en a lo que hemos visto. Por ejemplo, acá nos están diciendo informar a los ciudadanos, aislar a los sistemas afectados. Ahí de pronto es importante, y eso van a ver que sale en la pregunta 2 de comunicaciones, es qué vamos a informar, ¿no? Porque en este momento todavía no tenemos muy claro qué está pasando. Entonces, informar a los ciudadanos, absolutamente clave, absolutamente importante, pero también, digamos, es importante ver cómo los pasos que puedan ir pasando, ¿no? Formar a la autoridad competente del ministerio, exacto, puede ser avisarle al CISO o subir ya el caso al ministro si vemos que está complicado o irlo subiendo en la jerarquía de la entidad. eh, Comunicarnos con el equipo de informática, exactamente, verificar si tenemos un backup, de cuándo es ese backup. eh, Activar el plan de continuidad operativa, exactamente, porque nosotros somos una entidad muy organizada, entonces tenemos nuestro plan de continuidad, entonces lo activamos y empezamos a movernos con el tema. Escalar el caso, exacto, perfecto, me parece que hay unos ejemplos muy buenos. Y sí, efectivamente, tal vez acá es donde se vuelve clave esa parte que nosotros hablábamos de planear, ¿no? Entonces, como nosotros hemos sido juiciosos, tenemos un plan y un protocolo de continuidad y contingencia, pues vamos a activarlo en nuestra organización. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Por ejemplo, que vamos a traer al CISO, que vamos a empezar a diagnosticar qué es lo que está pasando en el sistema, cuál puede ser la razón de la caída de los servicios. Vamos a tratar, por ejemplo, de hablar con nuestros proveedores, a ver si ellos saben algo. Y también entender precisamente si estamos enfrentándonos a una falla del servicio por una razón técnica, una falla del servicio por un tema de fuerza mayor de la naturaleza o si efectivamente estamos enfrentándonos a, por ejemplo, algún tipo de ataque. Entonces,
Eso lo primero, me parecen unas muy buenas recomendaciones. Si quieren, pregunta dos. Entonces ya estamos empezando a entender qué está empezando a pasar y tenemos que entonces empezar a comunicar. ¿Qué mensajes deberíamos transmitirle y a quién durante esta primera hora del incidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya habían mencionado, hay que hablar con la ciudadanía. Sí, hay que hablar con la ciudadanía que no está funcionando el sistema, pero ¿qué les vamos a decir, no? Les vamos a decir, no, se cayó el sistema, o vamos a decir, no, estamos trabajando por recuperar el sistema, si es que si efectivamente está de baja, tratando como de comunicar efectivamente, pero también mencionando y manteniendo el nivel del conocimiento que también nosotros tenemos, ¿no? Porque no sabemos de qué se trata todavía. Acá veo que están diciendo informar crisis, informar también a las autoridades, informar a los afectados, eh, informar a las autoridades superiores para que sea un comunicado para que el personal no ingresara a internet a sitios dudosos y también informar al jefe inmediato, también desde mi rol como funcionario. Y creo que también ahí es importante usar canales oficiales, ¿no? Que no se termine volviendo como una ola por decirlo así, de rumores en redes sociales y demás, sino que podemos utilizar los canales oficiales para ir informando. Si no, si mira, hay una indisponibilidad de servicio, estamos trabajando en eso. ¿Listo? Como hablamos también en esa clave de mejora, eh, em, de mejora y gobernanza, también de pronto como qué cosas es importante tener en cuenta. De poquito de lo que hemos hablado también para el caso de su situación en concreto, ¿no? Entonces hemos hablado de que tenemos que tener un plan, hemos hablado de qué maneras tenemos que comunicar. ¿Ustedes cómo ven eso en la institución en la que ustedes están? Efectivamente tenemos esos protocolos, sabemos quiénes son los responsables, qué cosas creen que también podríamos hacer para el caso concreto de la entidad de ustedes si se presentara un caso de estos, pues Dios no lo quiere. Acá están hablando de alertar al personal para tomar acciones y activar el plan de continuidad, tener una actualización constante de los backups, de los respaldos, realizar auditorías continuas y mejorar la seguridad, invertir en tecnología, también actualizar y proteger los backups y tomar con calma lo ocurrido, informar a quienes corresponden, actualización constante. Acá sobre todo esta actualización constante yo me la llevo un poco en dos niveles. Sí, tener los sistemas actualizados pero también tener a nuestros equipos actualizados, ¿no? O sea, actualizados en conocimiento, actualizados en sensibilidad de qué es lo que está pasando. Acá también estaba mencionando implementar el comité de ciberseguridad, evaluar las vulnerabilidades para emplear nuevos protocolos, revisar la gestión de los respaldos, revisar también cómo se está haciendo los backups cada cierto tiempo y mantener un chequeo constante para estar alerta, fortalecer los protocolos de respuesta a incidentes, conocer y aplicar los protocolos también, también para garantizar que haya la evidencia forense, muy importante también lo que dice Álvaro, especialmente cuando estamos enfrentándonos a temas que pueden ser eventualmente ataques y que pueden tener también toda una dimensión criminal, ¿no? Y relevante para el derecho penal, pues también es importante mantener esa evidencia forense. Entonces, simplemente para cerrar. Como les comentaba, creo que el tema de continuidad institucional tiene que ver mucho con la preparación y la coordinación y también con la tecnología, ¿no? Entonces, como hemos hablado, lo humano termina volviéndose súper importante y particularmente nuestra capacidad organizacional para entender quiénes son los responsables, cómo debemos actuar, cómo debemos responder. También las decisiones. Es ideal que estén respaldadas en protocolos formales y en roles claros. Eso permite que desde nuestra entidad nosotros sepamos qué hacer, quién tiene que responder y nos permita actuar rápidamente. De igual manera, al institucionalizar la ciberseguridad, se fortalece también esa gobernanza digital del Estado, se crean unos marcos fuertes para poder llevarlo a cabo y también de esa manera, pues nosotros logramos generar unos canales claros de qué debe seguir quién a través de guías, a través de protocolos, a través de planes y tal vez incluso a ese nivel más macro a través de leyes, como por ejemplo una ley de ciberseguridad, una ley de infraestructuras críticas y seguridad digital que nos permita entender también en el marco institucional quién es responsable de quién y cómo deben funcionar esos protocolos, digamos, a todo nivel en el país. Simplemente no, también dejarles otra pregunta, es qué tan preparado está mi ministerio, qué tan preparado está mi entidad
para un incidente como el que yo les comentaba, que no sería raro, ¿no? Un día, por alguna razón, no están funcionando o están fuera de línea los servicios y puede ser de todo un buffet, por decirlo así, de situaciones, ¿no? Entonces acá simplemente agradecerles ese código QR que les dejo ahí, es el link a mi perfil de LinkedIn. Siempre muy contento de conectar con ustedes, siempre muy contento de poder seguir trabajando de la mano de todos y cada uno de ustedes. Acá también si quieren en el chat voy a dejarles mi correo electrónico. Yo siempre que termino de hacer este tipo de charlas, tanto en universidades como con entidades y empresas y demás, yo siempre digo que tal vez lo más importante es precisamente cómo nosotros podemos construir comunidad, ¿no? En últimas, el tema de ciberseguridad, el tema de crear esta conciencia sobre seguridad digital, es una conversación que se tiene en grupo, que se tiene en comunidad. Y en ese sentido, pues un poco lo que espero yo es también que podamos mantenernos en contacto, que podamos seguir charlando, si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas, si hay algo en lo que nosotros también podamos continuar apoyando, pues esa es la idea, ¿no? Yo espero que esto no sea un final, sino simplemente una pasada de hoja para un capítulo nuevo en el que pues nosotros podamos charlar, podamos trabajar, podamos conseguir trabajando de la mano. Yo creo que no, de mi lado y estoy seguro también del lado de Manuel, aunque también ahorita les doy la palabra, no hay más que agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que pues muy diligentemente han sacado estas horas de su tiempo para escucharnos, para pensar también en clave de seguridad digital. También, por supuesto, un agradecimiento enorme a Red Ciudadana y a Julio que han hecho posibles estos espacios, por supuesto, también a las directivas de sus ministerios, de sus entidades, de las distintas dependencias en el Congreso, en las demás ramas del poder público en las que están ustedes, porque sin duda alguna, pues este es un trabajo que logramos hacer precisamente a través de esa cooperación, de esa disposición a construir conjuntamente. Y pues del lado mío y del lado de Manuel estamos enteramente a sus órdenes. No sé, mi estimado, si quisieras decir alguna cosa más tú también, después te voy a dejar de compartir. No, nada, al contrario. Agradecerles a todos ustedes por el tiempo, por la disponibilidad, por la disposición. Yo creo que uno de los componentes filosóficos de seguridad ciudadana y de red ciudadana ese es precisamente es todo esto que está creando Julio, precisamente todo lo que está gestando, gestionando y liderando. Me parece que es gratificante y sobre todo congratulo todos estos esfuerzos que se están realizando. Muchísimas gracias, Germán, por también por darnos la oportunidad también de compartir contigo, bueno, con todos los que han estado acá súper pendientes y pues por hacerme parte también de este equipo tan fenomenal. Muchas gracias, Germán, por todo ese apoyo y por esa posibilidad. No, nada, agradecimientos totales a Guatemala también, que nos acoge por segunda vez, en este caso virtualmente. Ojalá nos podamos ver presencialmente muy pronto y pues nada, disfrutar de todos estos elementos que nos unen más como países hermanos. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias, Manuel. Fue un proceso muy interesante, un primer acercamiento. Nos llevamos ya a ese siguiente reto de poder vernos de forma presencial, ojalá próximamente en Guatemala, ¿verdad? Y poder tener este espacio desde Red Ciudadana. Les agradecemos mucho. También agradecemos mucho la participación del organismo legislativo, ¿verdad? Por su interés y también por el apoyo del Foro de Transformación Digital, que sin duda es un tema de mucho interés para seguir avanzando en la agenda en Guatemala. Este fue el primero, esperamos que les haya gustado. La idea es poder continuar en esos procesos de formación desde Conecta Futuro Red Ciudadana. Les invitamos a ingresar a escuela.redciudadana.org, donde podrán ver más información de los próximos cursos que estarán realizando y también a través de los grupos de WhatsApp que se han creado para el proceso. Vamos a compartir los certificados correspondientes a la asistencia. Vamos a hacer ese análisis, ¿verdad? De ver quiénes estuvieron en las sesiones. Importante la parte del registro. Vamos a darles más información por correo y también por el grupo de WhatsApp. Y con esto, pues damos por finalizado y también pedirles un fuerte aplauso virtual a Emanuel y a Germán, ¿verdad? También agradecimiento a cada uno de ustedes por estar en este espacio. Que tengan un excelente día. Seguimos trabajando para poder desarrollar habilidades digitales en Guatemala y seguimos en comunicación. Nos vemos hasta pronto.